Y es un tema importante porque el diagnóstico precoz de la patología tiroidea en la madre es primordial para el futuro de ese recién nacido, porque está relacionado en el aspecto neurológico, y en eso solamente nosotros podemos intervenir para tener una mejora y un feto que sea un niño o niña, es diferente, sea productivo y no marquemos pues una discapacidad en ese niño. Ya. El embarazo de por sí produce una serie de procesos endocrinológicos e inmunológicos de cambios que son fisiológicos. ¿Ya? Debe adaptarse todo el organismo a estos cambios, y estas alteraciones fisiológicas deben asegurar ya principalmente la formación y liberación de hormonas tiroideas, el aporte, asegurar la suficiente dotación de yodo al feto, y que éste pueda formar y liberar hormonas tiroideas que van a tener la función de la maduración y desarrollo neurológico, principalmente dentro de las 12 primeras semanas. Las hormonas tiroideas van a depender directamente del aporte materno de hormona tiroestimulante y también de yodo. Inicialmente ese feto, a las primeras semanas de embarazo, no tiene una producción, entonces depende del medio externo, del aporte materno y del metabolismo externo. ¿Ya? El diagnóstico, como les decía, tiene que ser precoz para evitar principalmente complicaciones primordiales que se dan en la gestante, que puede ocasionar abortos incompletos a repetición, hipertensión o preeclampsia, que puede estar asociado incluso a cuadros de hipertensión gestacional, y el déficit intelectual que va a intercurrir cuando hay deficiencia de aporte de yodo o de la hormona tiroestimulante. La principal causa, y lo que vemos más frecuentemente, obviamente, es ya el problema del hipotiroidismo subclínico, que está en una incidencia de 2.5 a 4%, en el hipotiroidismo clínico manifiesto, que puede ser del 4 al 5%, o en el hipertiroidismo, que es los más raros, ¿no? Apenas 1.7%. Entonces, para poder entender los problemas inmunológicos, podemos cerrar eso, por favor. Ya, debemos entender cómo la glándula tiroidea tiene que adaptarse en esta gestante y va a producir una serie de cambios, principalmente un crecimiento y desarrollo aumentando su volumen fisiológico en una proporción de un 10 a un 40%. Se dice que en países donde la dotación de yodo ya es casi rutinaria y es muy poco frecuente esta patología, la hipertrofia de esta glándula apenas se va a dar en un 10%. Pero cuando esta patología está dada en países donde todavía esa provisión de yodo tiene ciertas deficiencias, como los nuestros, ya, esa hipertrofia llega a alcanzar hasta un 40%. Y además está supeditada a la alta demanda de requerimiento de hormona, y por ende tiene que haber un incremento en la producción hormonal y también en la necesidad de yodo. Estos cambios se van a dar justamente a partir de la liberación de la gonadotrofina coriónica, que tiene una similitud en las cadenas alfa con la tiroestimulante. La tiroestimulante va a hacer que esta glándula ya genere ese proceso de hipertrofia. Al liberar la embarazada la gonadotrofina, automáticamente esta, por la similitud que tiene, va a ir a estimular a la glándula, y también a nivel hepático, la liberación de mayor cantidad y concentración de globulina transportadora. De tal forma que cuando la glándula está hipertrofiada, libera mayor cantidad de hormonas tiroideas, al haber una globulina, se fija a la hormona tiroidea y esta deja de ser libre, por tanto deja de haber una mayor función. Eso es en la parte fisiológica. Y eso genera un ciclo, un circuito. Necesito más demanda, libero más hormonas, se fija más la globulina, y obviamente hay otros factores más como la D3 que hacen que esa hormona no sea totalmente activa, y esa va a ser liberada en la embarazada a partir de la placenta. Entonces esta producción e incremento de necesidad de mayor liberación hormonal hace que al final la gestante pueda entrar en un ciclo de patología como es el cuadro del hipotiroidismo.
Pero no es solamente el proceso de cambio hormonal a nivel celular, hepático, glandular y fetal, sino también al proceso mismo de degradación gracias a la liberación de enzimas que las vamos a ir viendo más adelante cómo interactúan en este proceso de degradación. Entonces, el aumento de las concentraciones de la proteína transportadora, la presencia de la gonadotrofina, la disminución por ende de la TSH, porque quiere estimular para que la glándula funcione mucho más, ya es que van a surgir problemas más adelante que los vamos a ir identificando. Les había dicho que la gonadotrofina coriónica tenía una similitud en fracción alfa de todas las hormonas, de la tiroestimulante, de la tirotropina y la tiroestimulante, pero tiene una similitud también con otras hormonas como es la LH. En su subunidad beta es la única que va a diferenciar en relación a las otras hormonas. Por eso cuando ustedes piden fracción beta de embarazo o fracción de gonadotrofina coriónica, fracción beta, nos estamos refiriendo estrictamente al fragmento de gonadotrofina coriónica que se produce en el embarazo. Entonces, como hay un pico de hormona en el proceso de la gestación, desde el inicio de la gestación hasta las 12, 14 semanas, hay picos, incrementos paulatinos por pulsos de liberación de la gonadotrofina, ya estos pulsos de liberación, como tienen una similitud hormonal, van a estimular también a la glándula y van a producir un cuadro fisiológico que lo conocemos como hiperemesis gravídica, donde definitivamente va a anular a la tiroestimulante, pero va a haber un incremento de la fracción libre de la T4. Y por eso la paciente hace un cuadro de tirotoxicosis, vomita, diaforética, pierde peso, tiene que estar incluso a veces internada, porque todo ese cuadro de hiperemesis que le condiciona este pico hormonal hace que la paciente ya entre en un cuadro ya clínico crítico. Cuando hay la pérdida de peso de más del 5% del peso corporal, más deshidratación e intolerancia a los alimentos, ya la paciente debe ser internada. Hace un cuadro de hiperemesis. Es normal que haya un cuadro de cialorrea, náuseas, vómitos, mareos al inicio del primer trimestre que son tolerables. Ese es un cuadro fisiológico, donde hay el mismo efecto. Hay una baja de la TSH e incremento de la T4 libre. Pero ¿cómo ocurre esto? La globulina transportadora, que es una glicoproteína que está en el hígado, que es sintetizada a ese nivel, ya tiene una especificidad exclusiva por la T4, no tanto por la T3. Y además la liberación de estrógeno, o sea, la hiperestrogenemia que ocasiona el embarazo, ya hace que se incremente mayor síntesis de tiroglobulina. O sea, es una cadena de eventos que va a ocurrir. Y por ende también, como la tiroglobulina está fijada, está cializada, ya disminuye la filtración. O sea, hay un exceso, si quieren, de hormonas de tiroglobulina, ya, y de estrógeno desencadenada estimulada por el estrógeno, ya, y por la dificultad de la filtración glomerular. Todo este exceso de hormona hace que se fije a la T4 que ha sido sintetizada en la glándula tiroidea y deje de haber disminuye la cantidad de hormona tiroidea libre. Al disminuir la cantidad libre de T4, ¿qué hace? Ya hace un feedback a nivel hipotalámico y hace que se libere mayor cantidad de TSH. Entonces, la embarazada en el primer trimestre, en esas primeras 12 semanas, va a tener un incremento de los niveles de TSH. Y es ahí donde se debe tamizar y se debe identificar para compensar este exceso y hacer un equilibrio hormonal para que la paciente no entre en hipotiroidismo. Este transporte de hormonas ya se va a dar no solo por la globulina, hay otras hormonas, hay otras enzimas transportadoras que las vamos a mencionar más adelante. Los niveles de hormona tiroidea van a ir aumentando de un 30 a un 50% hasta las 20 semanas. ¿Por qué hasta las 20 semanas? Porque a partir de la semana 16 de la gestación a la 20, la glándula tiroidea fetal empieza a hacer sus primeras funciones fisiológicas propias, solas. De esa forma empieza a madurar también el eje del feto.
y esto desencadena también que exista otras ya circunstancias de alteración que pueda tener. Las enzimas que colaboran en que la hormona tiroidea sea disponible son las desiodinasas, y esas son enteramente producidas ya a nivel de la glándula tiroides, pero es la única enzima que atraviesa la placenta y por ende pueden afectar al feto. ¿Ya? Estas enzimas, llamadas de 1, 2, 3, desiodinasas, cada una tiene una función específica. La 1 va a catalizar periféricamente la conversión de T4 a T3, la 2 que va a catalizar la conversión de T3 reversa, ¿ya? Y la D3 que es la que inactiva, o sea, la que favorecería al feto a que el feto no reciba tan exagerada cantidad de hormona que ha sido secretada para compensar esa deficiencia. Entonces, durante el embarazo disminuye la D1 y incrementa la D3, entonces que hay una T3 reversa, que tampoco suele ser fisiológica y funcional. Entonces el producto entra en un cuadro de una deficiencia de hormona tiroidea. El D2 que se va a encontrar en el cerebro fetal desde la semana 6 a 7 de la gestación. Y como se han dado cuenta, la D2 es que va a permitir esa catálisis hormonal de T4 a T3 para que ésta sea funcional a nivel cerebral. Mantener niveles óptimos de la T3 es la clave para que el feto no sea ya un feto que tenga problemas de retardo o problemas intelectuales. Obviamente, como esta necesidad de mayor formación hormonal se da a nivel de la glándula tiroides a medida va progresando las semanas de gestación, también incrementa el requerimiento de yodo. ¿Cuánto debería ser el requerimiento de yodo diario en nuestra alimentación habitual? No estoy hablando de la embarazada, estoy hablando de población general. ¿Cuánto tiene la sal iodada que ponen en su comida? Es más simple. ¿Nadie? 250. Para la embarazada 250, pero es un requerimiento que estás incrementando en su dieta diaria normal de ustedes que consumen. Deberíamos tener una sal iodada que tenga un aporte entre 50 y 75 microgramos diarios. Y en la embarazada esto se duplica, hasta se triplica. La OMS, en general, para los países que tenemos poco aporte, el requerimiento mínimo debe ir alrededor de 250 microgramos. Por eso la necesidad de cubrir esta demanda. Como la placenta es impermeable al paso de la TSH y también del yodo, ¿ya? Va a necesitar que este requerimiento sea cubierto por la alimentación, ¿ya? O sea, la embarazada debe recibir un aporte. Por eso es que han visto ustedes en esos alimentos de subsidio que les dan, todo tiene más yodo. Sus galletas tienen más yodo, tienen más proteínas, sus leches prenatales tienen más yodo, justamente para tratar de cubrir esa demanda, ese requerimiento mínimo. El ingresar el yodo dentro de atravesar la placenta e estimular la glándula tiroidea, ya debe estimular también la liberación de TSH en este feto, pero eso lo va a hacer recién a las 20 semanas. Antes de eso, toda esa necesidad que estamos viendo va a depender exclusivamente de la madre. Va a incrementar obviamente también la liberación o la filtración del yodo a nivel urinario, porque incrementa el aclaramiento, aumenta la filtración glomerular y por ende la liberación. La carencia de yodo va a disminuir obviamente las concentraciones de hormonas T4 liberadoras. Entonces, la recomendación es que debe recibir un aporte extra o si quiere un aporte mínimo de 250 microgramos de yodo en la embarazada. El feto también va a cumplir sus funciones importantes, ¿ya? Y va a empezar su funcionalidad, ya habíamos comentado, a partir de las 12 a 14 semanas, ¿ya? El yodo va a atravesar la placenta, va a ser el mismo ciclo fisiológico,
¿ya? Y por ende ya va a empezar el mismo feto, si tiene el requerimiento que necesita, va a empezar a funcionar su glándula y va a empezar a liberar su propia TSH. ¿Para qué le servirá esta hormona al feto? ¿Qué hace? Porque no es de la única función la sinapsis neuronal ni la formación, no es la única función. Interviene en el crecimiento somático, le permite una supervivencia celular y diferenciación, y lo principal, maneja la homeostasis celular y la apoptosis controlada. O sea que, fíjense ustedes que no es la única función el hecho de darle yodo y solo función cerebral. No, también hay otras funciones que son importantes, como el de la regulación del metabolismo y la apoptosis celular en todos los tejidos y órganos. Por eso es que los niños que tienen problemas, las mamás que tienen problemas de hipotiroidismo y los niños tienen problemas con deficiencias de yodo, además de defectos ya neurológicos, ¿qué más hay? ¿Qué más han visto? Niños, cretinismo, talla baja, ya, aparte del retardo mental, justamente por ese proceso que no ha sido regulado, porque tiene receptores a todos los niveles, ya, a nivel óseo, a nivel cardíaco, a nivel muscular. Por eso vemos niños con cretinismo, enanismo, ya, está asociado justamente a eso. Todo el proceso del embarazo es un proceso inmunológico. Ya, la autoinmunidad que debe regular la madre, debe contener su proceso para mantenerlo al feto como un halo injerto propio. Ya, debe haber un cambio en todo su sistema de defensa celular. Estoy hablando de las células natural killer, de los linfocitos T, del sistema de histocompatibilidad. ¿Para qué? Para reconocer a los antígenos fetales como propios y no ejercer un proceso de rechazo. ¿Ya? ¿Por qué? Tiene que haber un proceso de tolerancia inmunológica para que ese embarazo progrese sin problemas. Pero justamente en ese proceso ya debe inhibirse las células, los linfocitos T, y inhibición de la activación del complemento y de la apoptosis celular inducida por las células T. Ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la tiroides? Pues resulta ya que si no ocurre ese proceso ya de adaptación inmunológica y de generación de un proceso de halo injerto sostenido durante toda la gestación, la hormona tiroidea y la glándula tiroidea van a generar anticuerpos antitiroideos, que van a ser justamente aquellos que van a estar presentes alrededor de un 5 a 20% de las gestantes y que después van a desencadenar un proceso de enfermedades como hipotiroidismo o estados autoinmunes tiroideos, justamente porque hay un desequilibrio en la contención de esos anticuerpos. Los que vamos a poder identificar en la sangre materna son los anticuerpos antiperoxidasa y también los antitiroglobulina. Muchas veces en la gestación les pedimos el laboratorio de TSH T4 libre para identificar si hay o no hay un hipotiroidismo y están normales, pero cuando nosotros solicitamos los anticuerpos antiperoxidasa o anti-TPO, que es más común la mención, están presentes. ¿Por qué? Porque la paciente ha generado esos anticuerpos, no ha podido regular, si quiere, la tolerancia ya a los haloinjertos o a los fetales. Entonces, el principal riesgo es que va a desencadenar un hipotiroidismo inmunológico, que puede estar presente durante la gestación e incluso en el posparto y el puerperio inmediato. Puede tener relación incluso con los abortos recurrentes, abortos que se dan tardíos alrededor de las 20 semanas, casi en un 20 a 40% de los casos, o estar asociada a una amenaza de parto pretérmino. Entonces, no solo será necesario tamizar o buscar la TSH y hormona tiroidea T4 libre, sino además los anticuerpos antitiroideos en cada trimestre de la gestación, para poder identificar estos
estos casos. Sabemos que también la función tiroidea ya se va a dar más activamente a partir de las 16-20 semanas. Esta autoinmunidad que va a estar presente y va a desencadenar un cuadro de hipotiroidismo que va a acompañar de abortos repetidos o incluso desprendimiento placentario, son los llamados TRAPS, llamadas anticuerpos TRAPS que van a atravesar la placenta, y así como causan hipotiroidismo, también pueden causar lo otro, que sería un hipertiroidismo ya en la gestación, con la misma característica que tendría una paciente hipertiroidea, ya, taquicardia, diaforética, pérdida de peso, y el producto va a tener igualmente las mismas secuelas. Entonces, entre lo que es el proceso fisiológico con el incremento de la beta-HCG, el estrógeno, el aumento de la excreción urinaria de yodo, la activación en la placenta de la coenzima D3 y los cambios inmunológicos, que es lo fisiológico, a nivel tiroideo, la complicación de la posibilidad de un hipo o hipertiroidismo que va a ser bajar o incrementar los niveles de T3 y T4, principalmente T4, el aumento del incremento del requerimiento de yodo, ¿a cuánto por ciento? ¿Cuánto es la cantidad de yodo que hemos dicho que necesita? Aprendieron. La degradación periférica de la hormona T4, ya, la hace inservible, y los niveles de anticuerpos que deben ir tamizados en la gestación para identificar un proceso autoinmune. Los niveles hormonales que debemos nosotros identificar en la embarazada en la evaluación materna, niveles de TSH, T4 libre, ya tenemos que tener siempre un rango poblacional. El que nosotros manejamos en nuestro medio es de 4 microgramos a 2.5. Nivel de normalidad mínima baja aceptable 2.5. Este es el punto de corte que manejamos para la TSH. Anticuerpos antiperoxidasa tienen que ser negativos, si son positivos hay que hacer la sospecha, o con niveles de T4 libres bajos también hay que buscar cuál es la concentración o niveles de TSH. Estos cambios fisiológicos que se dan por incrementos de hormonas transportadoras y el incremento de la tiroestimulante y todas esas hormonas en relación al embarazo, fíjense, tiene que verse en el segundo, tercer trimestre igualmente que en el primero. Y las concentraciones no deberían variar. El corte de la TSH entre 2.5 microgramos y en el segundo y tercer trimestre debería ser máximo hasta 3. Niveles de más de 4 hasta 10 ya son considerados un hipotiroidismo gestacional o un hipotiroidismo ya clínico manifiesto. Lo anterior, cortes que solamente van a ir entre 2.5 y 4, van a ser considerados como hipotiroidismo subclínico. Pero igual necesitan tratamiento, igual necesitan manejo, ¿ya? El hipotiroidismo va a prevalecer en el medio si tiene factores que no son adecuados para la madre, sobre todo en regiones rurales donde no hay un aporte de yodo o donde nadie evalúa si esa sal que está consumiendo tiene las concentraciones de yodo. La prevalencia más o menos va a ser entre 2 a 4.5%, ¿ya? Obviamente ya hemos dicho que este problema del hipotiroidismo lo tenemos que ir diagnosticando en cada trimestre del embarazo, ¿ya? Las alteraciones tiroideas, teniendo en cuenta solo en la población en edad fértil, van a variar de acuerdo a la reporte. Pueden ser clínicos y subclínicos, como ya lo había mencionado, pero también hay el otro lado, que son los hipertiroidismos, que son alrededor del 1 a 1.7% en general, y los autoinmunes, que son cerca del 10%. ¿Cuáles son las condiciones de riesgo entonces que debemos considerar en esas pacientes que pueden hacer un hipotiroidismo? Obviamente el antecedente familiar, ya de que existe la enfermedad, la presencia de anticuerpos anti-TPO o un bocio, ya, edades maternas mayores a los 30 años, que sean además diabéticas, aquellas que han tenido abortos recurrentes o embarazos múltiples con partos pretérminos,
También pacientes que hayan tenido cirugías tiroideas o que tengan un índice de masa corporal mayor a 40, en las que ya antes del inicio del embarazo ya tenían un cuadro de obesidad, un índice mayor a 40. Hayan recibido irradiación en cabeza y cuello, uso de amiodarona, ya, uso de contrastes iodados en aquellas pacientes que hacen tomografías contrastadas o radiografías, zonas geográficas, como les decía. Aquí en Cochabamba, ¿cuál será la zona geográfica de riesgo? ¿Quién sabe? Bueno, era comúnmente bien conocida la zona geográfica. Todavía hay bastantes casos de hipotiroidismo necesarios. Una provincia de Cochabamba, por esto, ¿cuál? Quillacollo. Correcto, Quillacollo. Y la sintomatología de un hipotiroidismo pues va a ir acompañada de lo que nosotros ya conocemos, no tiene ninguna diferencia con la población general, ¿ya? Pacientes con astenia, siempre están cansadas, la característica de la piel seca, uñas y cabello quebradizo o incluso caídas frecuentes del cabello, estoy hablando, el cambio en la voz, el incremento del peso que puede ir acompañado ya a veces más de un edema mismo que en realidad grasa corporal, ya están siempre letárgicas las pacientes. Entonces, en todas aquellas pacientes que hay que sospechar, ¿cuáles serán las complicaciones que nos vamos a poder evidenciar o hay que investigar en esta paciente? Hay una relación directa con, obviamente, las complicaciones fetales, las que están asociadas a cretinismo, lo que habíamos dicho, ¿ya? Retardo mental severo, puede ser por grados, puede ser leve, moderado, severo, preeclampsia, retardo de crecimiento intrauterino, ya habíamos dicho de una amenaza de parto pretérmino y los abortos habituales, ¿ya? Y en los casos más severos incluso puede llevar a mortalidad perinatal. Los casos subclínicos habitualmente no los vamos a diagnosticar al momento del parto, pero sí en el proceso de desarrollo, crecimiento y desarrollo de ese feto. Y es de obligación de que al nacimiento del recién nacido se le haga la prueba de TSH o la prueba de talón. Los que están rotando pediatría, creo que después les toca, ¿no? Pediatría, ya han podido identificar que se hace de rutina a todos los niños ya que nacen la prueba de TSH de talón, justamente para identificar esto. Entre otras alteraciones de la función tiroidea vamos a ver los cuadros de hipotiroxinemia materna aislada. Les decía, ¿no? Cuando hay una liberación de anticuerpos va a desencadenar que los niveles de T4 ya estén tan bajos y una presencia de TSH normal. Entonces, ¿qué está pasando? No es ni hipotiroidea ni es hiper. Entonces, ¿qué es? Y generalmente está asociada a deficiencia de yodo, más marcada que en otros casos. ¿Ya? Y la autoinmunidad tiroidea, que es la presencia de estos anticuerpos que van a ir a afectar directamente al desarrollo neurológico fetal. La tiroiditis postparto, lo que les comentaba al inicio, ¿no? Este trastorno inmunoinflamatorio que sí se va a dar, no es tan raro, puede haber 1 a 2% de los casos, justamente en aquellas pacientes que han tenido positivas las pruebas de anticuerpos TPO. En ellas es donde se va a ver esta fase de hipotiroidismo, TPO positivo, y además puede ir asociada a otra más, a una diabetes mellitus. Entonces, en esas pacientes hay que poder identificarlas una vez diagnosticados los anticuerpos. Se pide en la misma prueba de sangre, muestra de sangre, TSH y anti-TPO, T4 libre. Se hace el tamizaje en la misma proporción. Puede durar en el posparto cerca de hasta los 4 meses, 6 meses, incluso si no se ha corregido. Ya, la finalidad es que podamos corregir esas deficiencias incluso en el puerperio.
¿Cuál es el tratamiento? El mismo que para un hipotiroidismo, levotiroxina. La dosificación de la levotiroxina va a estar en proporción de los niveles de TSH que se hayan diagnosticado, pero el corte óptimo que tenemos que llegar es alrededor de los 2.5 a 4 microgramos. Entonces vamos alternando las dosis, empezamos con dosis bajas de 25 microgramos, vamos doblando la dosis a 50 y viendo la respuesta. Puede ir bajando o subiendo la dosis dependiendo del ajuste, pero el nivel óptimo de TSH que debemos manejar ya de tratamiento en esa embarazada de 2.5 a 4 microgramos, dependiendo del nivel que hayamos encontrado. Por el otro lado están los cuadros asociados a hipertiroidismo en la gestación. Y aquí vamos a identificar un cuadro que ya al inicio lo mencioné, que es un cuadro fisiológico, el de la hiperemesis gravídica. Pero también hay otros cuadros, el mismo hipertiroidismo gestacional o la tirotoxicosis, que está, bueno, el iatrogénico no lo considero mucho porque más depende de la cantidad de tratamiento que haya recibido. La tirotoxicosis es transitoria, ya la han visto ustedes, se ve un cuadro de hipertiroidismo asociada en la gestante a un 3%, esta hiperemesis, que es el cuadro más común, donde la paciente está vomita y doctora, no tolero ni el agua, ni la comida, ni nada. La cialorrea es intensa, la pérdida de peso más del 5% del peso corporal habitual, tiene que estar internada, tiene que hacer ya tratamiento de esos de hidratación, mantenimiento proteico, calórico, porque si no la paciente puede entrar en un cuadro severo, incluso puede entrar a un grado de deshidratación tan severa que puede ir a terapia. Entonces la finalidad es corregir totalmente. Como es transitorio, sabemos que debería de pasar de ese cuadro de hiperemesis, no debería pasar, las 16 semanas de gestación, pero hay casos en los que se ve todo el embarazo con un cuadro, no de hiperemesis, pero sí con un cuadro de emesis, ¿no? Pero en la hiperemesis no debería cruzar las 16 semanas, no es aceptable. Obviamente está asociada a los picos de HCG que ya habíamos mencionado por la similitud de cadenas que tiene ya en cuanto a la fracción alfa y beta. Los embarazos, los embarazos que van acompañados de mola hidatiforme, que es una degeneración del embarazo hidrópica a nivel placentario, o de coriocarcinoma, ya también van a tener un cuadro de hiperemesis gravídica. Van a cursar con un cuadro de hiperemesis. El hipertiroidismo clínico, que ya sabemos que es un estado hipermetabólico, donde vamos a ver definitivamente ya los niveles de TSH en suero elevados junto a de las hormonas. El subclínico, que va a depender de las concentraciones o niveles de TSH y T4 libre. Ya hemos dicho, generalmente están fuera de rango, pero no en superior, como en el caso del hipertiroidismo clínico. ¿Ya? Y la incidencia es más rara, ¿no? Por eso les mencionaba, 51 casos en 100.000 habitantes, es muy raro. Las mujeres gestantes pueden cursar de un 0,1 a 1.7%, ya lo habíamos mencionado, y la enfermedad de Graves, que es el cuadro más grave. ¿Y qué tiene la enfermedad de Graves? Tiene nada más que un incremento de anticuerpos estimulantes. Habíamos hablado de estos traps que atravesaban la placenta y inducían justamente este cuadro, ¿ya? Y estos anticuerpos antiperoxidasa que pueden o no estar positivos, pero los traps o antitiroglobulina sí lo están. Estos casos ya sabemos que van a ocasionar taquicardia materna, pérdida de peso, puede ocasionar un hidrops fetal, un retardo de crecimiento, un bocio neonatal y secuelas neurológicas severas. La enfermedad de Graves, al igual que los síntomas que va a tener la madre, va a tener igual el feto, va a estar taquicárdico, la madre va a estar con palpitaciones. Obviamente en la mamá ya vamos a poder ver exoftalmos dependiendo del grado, edemas pretibiales, nerviosismo, ¿ya? Intolerancia al calor y la presencia de un bocio, ¿ya? Además del exoftalmos, que a veces ya es visible, ¿no? Desde que está entrando la paciente ya le vemos sus ojos saltones,
¿ya? Y ahí ya podemos sospechar del cuadro. Debemos investigar necesariamente, ya, en todas aquellas pacientes que hacen referencia a que todo el tiempo están con calor, todo el tiempo están con temblor en el proceso o tienen cuadros de insomnio durante el embarazo. El tamizaje igualmente se hace con las pruebas ya tiroideas a nivel de suero materno. La afección fetal de estos anticuerpos que van a atravesar va a ser principalmente abortos, restricción de crecimiento y este sí puede llevarte a óbito fetal. El hipotiroidismo no te lleva a óbito, pero el hiper sí te puede llevar, o la enfermedad de Graves sí te puede llevar a un cuadro de óbito fetal, o sea, el feto se muere. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos anticuerpos atraviesan la placenta y ocasionan las mismas reacciones que la madre. Después del nacimiento puede presentar la misma característica que un hipertiroidismo ya materno de un adulto, exoftalmos, ya piel delgada, bajo peso y otras anormalidades ya neurológicas. Entonces a veces no se diagnostica y en el nacimiento nacen así con ojos saltones. Las crisis tirotoxicosas que deben ser aisladas e identificadas, que estas pacientes, la principal manifestación, la taquicardia, la intolerancia a poder respirar o la deficiencia de oxígeno que suelen tener estas pacientes, que puede estar desencadenada incluso por una infección urinaria, por una preeclampsia o por una amenaza de parto pretérmino, puede desencadenar a que esta paciente termine en terapia intensiva. Puede llegar a frecuencia cardíaca materna de hasta 200. Puede llegar a esa sensación de falta de aire o fiebre súbita que puede tener, y la paciente en estos cuadros tienen que ser manejados, la crisis de contención en terapia intensiva. Hay que identificarla así, y no es, está haciendo calor, eres una exagerada, has caminado, no, hay que tener en cuenta la sospecha. Muchas veces las han referido a la maternidad por fiebre, la paciente taquicárdica ha entrado a terapia intensiva y era una crisis de tirotoxicosis. Entonces, el diagnóstico diferencial que vamos a tener presente entre la crisis de tirotoxicosis y la enfermedad de Graves está basada en la sintomatología, náuseas, vómitos, taquicardia, bocio, exoftalmos, y principalmente identificar anticuerpos, anti-TPO y antiferroglobulina y los TRAPS, nada más. O sea, van a pedir la serología y ahí tienen el diagnóstico. Los fármacos que están permitidos utilizar, obviamente no podemos usar iodo radioactivo en la embarazada, por eso va a estar limitado a posterior en el posparto, pero sí podemos usar propieltiuracilo y también el metimazol. Se considera inocuo el uso del propieltiuracilo al inicio de la gestación, menos riesgo de teratogenicidad, por eso es el que mayormente es utilizado. Ya. Mínimos efectos teratogénicos, a eso me refiero. Y obviamente tenemos que hacer contención en lo que es hidratación, se usará propanolol para ir reduciendo la taquicardia, obviamente descartando otra patología cardíaca, ya, y vamos empezando con dosis bajas alrededor de 5 a 15 miligramos y luego subiendo, cambiando la dosis en proporción a la respuesta. Ya, estos fármacos sí atraviesan la placenta, por eso es que es bien controlado el manejo del mismo. La estrategia es de cribar o buscar en aquellas gestantes tanto la patología tiroidea como hipo o hipertiroidismo, principalmente considerar los factores de riesgo, ya las que ya tienen abortos recurrentes, cuadros de infertilidad, las que han tenido óbitos fetales, las que han tenido problemas de hipotiroidismo y no han hecho su tratamiento, pues en ellas se debe hacer en cada uno de los trimestres. Valorar siempre los anticuerpos anti-TPO, que juntamente al tamizaje de TSH y T4 libre en cada una de las estaciones, o con los antecedentes previos. A veces incluso pacientes con preeclampsia hay que sospechar de un cuadro tiroideo en esa paciente. Es parte del tamizaje del
Y con lo último, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros inicialmente? Buscar a esas embarazadas que no están consumiendo la cantidad de yodo requerido, porque si nosotros le damos esa cantidad de yodo, desde los 250 microgramos, esa paciente no va a hacer hipotiroidismo, tampoco hiper y tampoco el feto. Entonces, simplemente el hecho de supervisar el consumo de esa concentración de yodo en la sal que consume o en los alimentos que consume, ya estaríamos corrigiendo, si quieren, todo este espectro de riesgos que puede tener el feto. Acá terminamos con el tema, la bibliografía es esta, que ustedes pueden buscarla. Se ha actualizado algunos puntos de manejo, sobre todo en lo que es tamizaje, porque ha vuelto a resurgir nuevamente el hipotiroidismo en nuestro medio.